A continuación, vamos con nuestra segunda charla, Producción Sostenible y de Calidad en la Mesa del Consumidor Moderno, a cargo del doctor Gerardo Carrillo Andrade, asesor técnico de la TAM para el ANCO, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Veterinarios, especialistas en inocuidad y calidad, ANVEIC, con formación en licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con una maestría en Ciencia y Tecnología de la Carne de la Universidad de Extremadura, España. En su trayectoria profesional ha obtenido diferentes certificaciones, entre ellas auditor de tercera parte de McDonald's, Burger King, Walmart, Domino's Pizza y Costco. También cuenta con un certificado de auditor en bienestar animal. Cuenta con una certificación por el Instituto Norteamericano de la Carne, PACO. Asimismo, es autor y coautor de diferentes publicaciones técnicas relacionadas con BPM, trazabilidad y cadena productiva de la carne. Con ustedes el doctor Gerardo Carrillo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y al final no hubieron bengalas ni nada como lo esperábamos, pero estamos muy orgullosos y muy agradecidos de estar con ustedes. Muy bien, entonces, ¿se me vayan a proyectar la presentación? Ahí está. Muy bien, vamos a comenzar. Ahí están mis datos de contacto. Muchas veces surgen muchas preguntas, dudas existenciales después de algunos de los conceptos que vamos a estar revisando durante la presentación. Cualquier duda que ustedes tengan, comentario, con todo gusto pueden contactarme a través de las redes sociales. Es donde estamos bastante activos y publicando mucha información al respecto. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a hacer una revisión general, primeramente, de cuáles son los retos, de cómo ha cambiado, cómo nos cambió el mundo, nuestras vidas a todos después de la pandemia. Vamos a ver algunos retos asociados que ahora tiene la industria de la carne en general, pero específicamente con la parte del pollo. Vamos a ver el tema de la resistencia a los antimicrobianos, es considerada la nueva pandemia y son parte de los requisitos que actualmente muchas de las empresas a nivel mundial están solicitando que tengan control todos sus proveedores de cárnicos. El tema de bienestar animal cada vez cobra bastante importancia, ya se va volviendo algo de nuestro día a día, y también el tema de sostenibilidad. Ya no solamente enfocarnos en cosas específicas, sino realmente tener una visión de 360 grados de cómo nuestra actividad como productores impacta en todo el entorno donde nos desenvolvemos. Entonces, y al final vamos a ver algunas herramientas que les voy a dejar disponibles. Igual va a tener unos códigos QR para que ustedes puedan descargarlo y revisarlo con detenimiento posteriormente de esta charla. Muy bien, entonces, ¿alguna vez ustedes se han preguntado de qué manera impactan con su trabajo, con su labor? Si realmente hacen un impacto positivo o un impacto negativo, si de alguna manera ustedes en su día a día hay algo que aportan a esta sociedad, si el impacto que hacen ustedes es solamente a nivel local, con sus familias, o es un impacto realmente exponencial alrededor del mundo. ¿Cuál fue parte de los aprendizajes de la pandemia? Ok. ¿Cuál fue parte de los aprendizajes de la pandemia? Incluso hay memes de esta situación, de que un día como hoy, hace 2 años, un chinito iba a hacerse un caldito de murciélago. Entonces, en esa situación, una sola persona, una sola situación, en el pueblo más remoto de China, nos cambió la vida por completo a todos. No solamente en México, sino hasta en el pueblo más recóndito de Colombia, en la comunidad más recóndita, se vieron miles de personas afectadas, miles de muertes, miles de personas que ya desafortunadamente no volvieron a sus casas. Actualmente, y posterior a la pandemia,
todos somos nuevas personas, todos cambiamos como consumidores y nos enfrentamos a nuevos retos. Actualmente, las redes sociales se han vuelto un canal de comunicación sumamente interesante. Cada vez estamos más y más influenciados. Todo el mundo sabemos que aparentemente todo el mundo descargamos una aplicación y de hecho es algo que bastante interesante va a hablar más adelante Gustavo. Gratis, bajamos la aplicación gratis de Facebook o bajamos la aplicación gratis de Instagram o de Twitter o de lo que sea, pero gratis no es. Ellos generan recursos a través de la información que nosotros les proveemos y al final nos mandan información específica o nos mandan publicidad 100% hecha a nuestra medida. Creo que a todo el mundo nos ha pasado que de repente estamos pensando en comprar unos zapatos nuevos, un reloj nuevo, un perfume nuevo para el Día de las Madres y abrimos el teléfono y mágicamente está la publicidad. ¿Cómo es que, así como, cómo lo supo? ¿Cómo es que la inteligencia artificial va en ese sentido? Esa tecnología ya tiene más de 10 años que se desarrolló y actualmente nosotros estamos viendo cómo está funcionando. A través de la recopilación de miles de datos, la inteligencia artificial nos va creando nuevas necesidades a todos como consumidores. Actualmente, todos los mercados son sumamente dinámicos y Colombia, estando dentro de los principales 5 países a nivel América, se enfrenta a nuevos retos para atender todas las nuevas necesidades que tienen nuestros consumidores. Ahora, ¿qué nuevos retos tenemos para la industria? Hace algunos años, y de hecho sigue siendo la realidad para muchas familias, únicamente nos preocupábamos por poder tener acceso a alimentos. No nos preocupábamos si era rojo, si era blanco, si era anaranjado, simplemente tener acceso a los alimentos. De hecho, con el cambio climático y con todo el impacto ambiental, va a ser la realidad en muchos países de tercer mundo. Pero en los países en desarrollo, como es el nuestro, incluyendo México y Colombia, existe gran variedad de productos. De hecho, ya Saúl lo mencionaba, las empresas han diversificado, han creado específicamente en tipos, hay embutidos light, hay embutidos bajos en sal, hay embutidos igual rojos, blancos, naranjas, hay empanados igual forma de estrella, en forma de pechuga. Hay muchísima variedad. Nosotros nos paramos en un estante y vemos miles de variedades. Pero ahora, nuevamente, con el acceso a las redes, con toda la información que tenemos, no sé si les pasa, pero a veces cuando ustedes van a comprar lo que sea, tal vez un perfume, una chamarra, unos zapatos, ustedes hacen una investigación de mercado y se ponen a revisar las características, toda la información. Pasa lo mismo con muchos de los alimentos. ¿Por qué? Porque mucho del consumidor actual ahora no solamente se preocupa por el tipo de alimento que tiene acceso, sino se preocupa por otros elementos, como cuáles, si es orgánico, si es sustentable, si es amigable con las aves, si de alguna manera tiene trazabilidad, si es local, si es de Colombia, si es americano, si es alemán, si es de pastoreo. Entonces, ahora los consumidores nos enfocamos ya en otros detalles adicionales y esto va haciendo que sea más dinámico el nivel de innovación de las empresas. Nuevamente, posterior a la pandemia, el mundo cambió y nosotros como consumidores cambiamos. Ahora, ¿cuál fue otro de los grandes cambios o de las grandes situaciones que surgieron posterior a la pandemia? De acuerdo a la OMS, en un periodo de solamente 2 años que lleva la pandemia, la selección de las bacterias o la evolución de las bacterias avanzó en un periodo de 20 años. O sea, se esperaba que para el 2040 las bacterias estuvieran en el nivel de farmacoresistencia que están hoy. ¿Por qué sucedió esto? En buena parte sucedió porque las personas nos empezamos a enfermar, empezamos a sentirnos mal y nos comenzamos a automedicar. Empezamos no, que te recomiendo esto, inyéctate esto, ve a la farmacia y compra aquello. Empezamos nosotros mismos a provocar la selección de las bacterias y a crear un fenómeno que se llaman las superbacterias. De acuerdo a un artículo titulado "La siguiente pandemia ya empezó", donde el COVID aceleró la aparición de las superbacterias, provocó que
se estudiaron miles de estudios de caso en los hospitales COVID, donde se vio que muchas de las personas que enfermaban morían no precisamente por el COVID, sino por bacterias súper resistentes o altamente resistentes a fármacos. Entonces, en este punto de la charla, me gustaría platicarles una experiencia personal. Mi hermana, de la cual me siento sumamente orgulloso, ella es enfermera. Estuvo en la línea de batalla con el COVID y estuvo en la línea de batalla con muchos médicos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México se instaló carpas, se instalaron hospitales ambulantes, donde el ejército atendía a todos los pacientes, recibían pacientes las 24 horas y ella estaba dentro de esos hospitales. Afortunadamente, pues sigue con vida mi hermana, ¿no? Pero ella fue testigo de miles de vidas que cada segundo morían. Ya hasta tenían una clave cuando decían que alguien fallecía, no recuerdo bien la palabra que decía, pero decía que cada 10 minutos escuchaba que alguien gritaba, persona fallecida, pero ellos ya habían creado una clave para no alarmar a los demás pacientes. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Ella me platicaba que de los pacientes que se llegaban a recuperar propiamente del virus, después morían de otras enfermedades. Únicamente decían, murió de neumonía o no respondió a los tratamientos. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar muchas de las personas agarraban o se contagiaban de otra bacteria, aprovechando que el sistema estaba inmunodeprimido y desafortunadamente no morían del COVID, sino morían de la siguiente infección que les daba en ese momento, y mucho producto de estas superbacterias. Entonces, desafortunadamente, muchas de estas personas eran abuelos, eran padres, eran hermanos, era alguien cercano a alguien que simplemente fue víctima de las superbacterias y que no respondió a tratamientos. Estos son datos de Colombia, de un estudio de caso de 399 pacientes, al menos el 49.6% de los pacientes sufrieron una infección por superbacterias posterior a enfermarse de COVID. Y muchos de ellos, desafortunadamente, murieron. En otros estudios que se hicieron de caso, posterior a la enfermedad de COVID, se observó que al menos el 50% de los pacientes no necesariamente morían de COVID, morían de la infección posterior al COVID. Ok, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, del 18 al 24 de noviembre se creó la Semana Mundial de Concientización contra los Antimicrobianos. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado de los antimicrobianos ha provocado más de 1.2 millones de muertes en el último año asociadas a estas infecciones. Pero, ¿a qué nos referimos con antimicrobianos? Nos referimos a los antibióticos, nos referimos a los antivirales, nos referimos a los antifúngicos, a los antiparasitarios. Estos muchas veces se utilizan de manera indebida por las personas y también se utilizan no solamente en ellos mismos, sino también en la parte de la producción. Estos antimicrobianos se utilizan normalmente para tratamientos, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando queremos simplemente ya también cerrar algún ciclo de enfermedad. En la última etapa de la enfermedad se aplican los antibióticos para podernos recuperar. Pero el uso indiscriminado por parte de las personas ha contribuido mucho. ¿Pero qué contribuye más? Contribuye más en el uso en la producción animal. A veces ya sin tener un diagnóstico de alguna enfermedad, ya se les aplica el antiparasitario, se les aplica el antibiótico, se les aplica el antiviral, sin que estos los requieran, lo que provoca que tenga una selección de estos microorganismos y estos se vayan volviendo cada vez más resistentes. Lo más curioso de esto es que no solamente es en la parte animal, sino también en la parte de los vegetales. Se utilizan de manera indiscriminada y se va provocando esta selección de los microorganismos. A continuación vamos a ver un pequeño video que explica o que resume todo lo que les acabo de comentar. What if I told you there were trillions of tiny bacteria all around you? It's true.
Microorganisms called bacteria were some of the first life forms to appear on Earth. Though they consist of only a single cell, their total biomass is greater than that of all plants and animals combined. And they live virtually everywhere, on the ground, in the water, on your kitchen table, on your skin, even inside you. Don't reach for the panic button just yet. Although you have 10 times more bacterial cells inside you than your body has human cells, many of these bacteria are harmless or even beneficial, helping digestion and immunity. But there are a few bad apples that can cause harmful infections, from minor inconveniences to deadly epidemics. Fortunately, there are amazing medicines designed to fight bacterial infections. Synthesized from chemicals or occurring naturally in things like mold, these antibiotics kill or neutralize bacteria by interrupting cell wall synthesis or interfering with vital processes like protein synthesis, all while leaving human cells unharmed. The deployment of antibiotics over the course of the 20th century has rendered many previously dangerous diseases easily treatable. But today, more and more of our antibiotics are becoming less effective. Did something go wrong to make them stop working? The problem is not with the antibiotics, but the bacteria they were made to fight. And the reason lies in Darwin's theory of natural selection. Just like any other organisms, individual bacteria can undergo random mutations. Many of these mutations are harmful or useless, but every now and then one comes along that gives its organism an edge in survival. And for a bacterium, a mutation making it resistant to a certain antibiotic gives quite the edge. As the non-resistant bacteria are killed off, which happens especially quickly in antibiotic-rich environments like hospitals, there is more room and resources for the resistant ones to thrive, passing along only the mutated genes that helped them do so. Reproduction isn't the only way to do this. Some can release their DNA upon death to be picked up by other bacteria, while others use a method called conjugation, connecting through pili to share their genes. Over time, the resistant genes proliferate, creating entire strains of resistant superbacteria. So how much time do we have before these superbugs take over? Well, in some bacteria, it's already happened. For instance, some strands of Staphylococcus aureus, which causes everything from skin infections to pneumonia and sepsis, have developed into MRSA, becoming resistant to beta-lactam antibiotics like penicillin, methicillin, and oxacillin. Thanks to a gene that replaces the protein beta-lactams normally target and bind to, MRSA can keep making its cell walls unimpeded. Other superbacteria like Salmonella even sometimes produce enzymes like beta-lactamase that break down antibiotic attackers before they can do any damage. And E. coli, a diverse group of bacteria that contains strains that cause diarrhea and kidney failure, can prevent the function of antibiotics like quinolones by actively booting any invaders that manage to enter the cell. But there is good news. Scientists are working to stay one step ahead of the bacteria. And although development of new antibiotics has slowed in recent years, the World Health Organization has made it a priority to develop novel treatments. Other scientists are investigating alternate solutions, such as phage therapy or using vaccines to prevent infections. Most importantly, curbing the excessive and unnecessary use of antibiotics, such as for minor infections that can resolve on their own, as well as changing medical practice to prevent hospital infections, can have a major impact by keeping more non-resistant bacteria alive as competition for resistant strains. In the war against superbacteria, de-escalation may sometimes work better than an evolutionary arms race. Ok, muy bien. Entonces, en los últimos años y en mi experiencia como auditor, ¿quiénes son los que han impulsado más este uso racional de los antibióticos? Aparte, obviamente, de la Organización Mundial de la Salud, muchas de estas que han impulsado estos cambios han sido las empresas. ¿Qué empresas? Cadenas comerciales internacionales como son Costco, como son McDonald's, como son Burger King, como son Popeyes. Y ellos han impulsado o han solicitado a todos sus proveedores de carne, de pollo, de huevo, que se hagan o que hagan un uso racional de los antibióticos. De hecho, muchos de ellos se han puesto metas sumamente ambiciosas para que al menos en unos 10 o 20 años
por ejemplo, en el caso del huevo para plato, muchos proveedores sean el 100% de gallina libre de jaula. Han tenido otras metas muy ambiciosas, como que la producción sea bajo estándares de sustentabilidad y que también el 100% de sus proveedores trabajen bajo estándares de bienestar animal. Y he de confesarles, yo en mi juventud era ultra revolucionario, boicotear todas las empresas yanquis y extranjeras, pero pues al final tuve que cambiar de paradigma, sobre todo cuando empecé a trabajar para ellas. Pero no solamente fue el cambio de paradigma por trabajar para ellas, sino porque realmente al final del día me di cuenta que si estas empresas no hubiesen llegado a México, el mercado hubiera seguido igual que hace muchos años, igualito. Pero gracias a que ellos empezaron a solicitarle estos requerimientos, a firmar contratos a largo plazo de suministro, fue que las empresas fueron cada vez optando por certificaciones, tanto para asegurarse que usan de manera racional los antibióticos, certificaciones en bienestar animal, certificaciones de calidad e inocuidad. Entonces, en mi experiencia, muchos de los cambios que se dan en toda la cadena de suministro se dan primeramente por los consumidores y en segundo lugar por los grandes retailers. En este caso, los ejemplos que les pongo aquí, aunque son más, pero estos son los que más impacto han causado en México. Ahora, ¿qué es lo que se espera del uso racional de los antibióticos? Se espera en primera parte que se lleve un registro, que se utilicen bajo indicaciones de algún profesional de la salud, médico veterinario, por ejemplo, tiempos de retiro, que se respeten los tiempos de retiro, que las plantas de alimentos donde se fabrican piensos que son medicados tengan buenas prácticas de fabricación para evitar, en la medida de lo posible, cualquier tipo de contaminación cruzada, o sea, que el alimento que no lleva antibiótico no se vea contaminado con trazas de antibiótico. También se espera que el personal que lo capacita, el personal que lo administra esté capacitado, se espera que los silos donde se almacenaron, los tanques de agua donde se almacenó producto con antibiótico o medicamento o agua medicada, sean limpiados para que no queden trazas, pero sobre todo lo que más se espera es que todo el producto terminado, en este caso las aves y el huevo, bajo ninguna circunstancia sea comercializado si es que está bajo tratamiento, precisamente para no contribuir con este granito de arena en la nueva pandemia que estamos comenzando a vivir. Existen algunas certificaciones como libres de antibióticos. NSF es un organismo de certificación, AENOR es otro organismo de certificación, KIWA, ellos como organismos de certificación dan alternativas de libres de antibióticos para las unidades de producción, que como les comentaba, no es necesariamente que tengamos una unidad certificada para poder empezar a trabajar con buenas prácticas relacionadas con el manejo de los antimicrobianos. Ahora, ya les comentaba, parte de los cambios o de los requisitos que están pidiendo los nuevos mercados es que los animales trabajen o se manipulen o se desarrollen bajo estándares de bienestar animal. Pero nosotros no podemos empezar a hablar de bienestar animal en las aves sin antes hablar de bienestar humano. ¿Por qué? Porque si las personas, los trabajadores que están en contacto con los animales no tienen los requisitos básicos de bienestar humano, no van a ser capaces de transmitirlo a los animales. Un ejemplo, en el norte de México es una zona sumamente desértica, calor impresionante. Muchos de las empresas empiezan a trabajar a las 3, 4 de la mañana para que las jornadas terminen antes del mediodía, que es donde está el calor más intenso. Muchas de estas empresas a veces tienen a los animales bajo sombra, pero a los operadores no les dan ni sombrero, ni les dan agua, ni les dan lentes de sol para mover a los animales. Entonces, no podemos esperar que estas personas traten bien a los animales si ellos primero no están en un estado de confort básico. Entonces, muchas empresas también somos pro bienestar animal, pero también somos pro malestar humano. Entonces, sumamente importante que cuando nosotros queramos implementar un protocolo de bienestar animal, volteemos a ver en qué circunstancias tenemos al equipo, a las personas que trabajan con los animales. Hay un nuevo concepto que estamos trabajando con la asociación
la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad, AMBEIC, sobre cultura de bienestar animal. Ese tema de cultura de bienestar animal va alineado a los estándares internacionales de la Global Food Safety Initiative respecto a implementar culturas de manejo, en este caso de la GFCI de alimentos, pero en el tema de bienestar animal, para concientizar a los dueños, en primer lugar, a los dueños del negocio, porque si ellos no están conscientes, los empleados tampoco van a estar conscientes sobre el correcto manejo de las aves. La cultura de bienestar animal significa que todos tenemos que tratar a los animales simplemente por convicción, porque son seres vivos, porque al final obtenemos un beneficio de ellos o de ellas, de las aves, tanto económico como de supervivencia, porque nos alimentamos de sus productos. Entonces, es importante trabajar y se parte, o el punto de partida es generar una política y a partir de la política de bienestar animal, generar una cultura de bienestar animal dentro de nuestras unidades de producción. Ahora, bienestar animal no es solo una moda. Hay dos grandes enfoques como lo podemos observar, un enfoque ético y un enfoque económico. ¿A qué nos referimos con el enfoque ético? Nuevamente, como ya lo comentaba, es simplemente el respeto a la vida. Son seres vivos que están dando su propia vida para que nosotros continuemos con la nuestra. Son aves que al final sacrificamos, son aves de las cuales obtenemos huevo, obtenemos un producto para que nosotros continuemos con nuestra vida y por el simple hecho de ser animales vivos hay que respetarlos. Hay otro gran concepto que es el concepto económico. El concepto económico se refiere a que si nosotros manejamos a las aves bajo estándares de bienestar animal, nosotros vamos a tener mayores índices de conversión y vamos a tener menos pérdidas a lo largo de la cadena de producción. ¿Cuáles son estas pérdidas a qué nos referimos? Por ejemplo, en el caso del pollo de engorda, los golpes, las fracturas, los rasguños, la carne PCE, la carne DFD, la vida de anaquel, la microbiología. Entonces, el bienestar animal no hay que verlo simplemente como una moda pasajera. No, en realidad, parte de lo que ha impulsado desde hace 10 años que las empresas en México implementen de manera consciente los estándares de bienestar animal ha sido porque pudieron contabilizar todo el dinero que estaban dejando de ganar por la falta de bienestar animal. Por ejemplo, si tenemos una ave fracturada, esa ala se va a la basura, ya no se va a comercializar como una ala de primera. Una ave roja, igual, se va a la basura o en el mejor de los casos se va a hacer harina, que ya no va a ser el mismo costo que si hubiera sido un producto terminado. Los rasguños, igual, al final se vuelve un producto de segunda. En el caso de la carne PCE, es un daño intramuscular, al final es un cambio en la bioquímica. No vamos a entrar en grandes detalles qué significa, pero lo importante que tenemos que saber de la carne PCE es que se provoca por un estrés agudo, algo que pasó en el corto tiempo en las aves, ya sea durante el transporte, ya sea durante la captura, o incluso asociado a un estrés crónico y después a un estrés agudo. ¿Qué provoca este cambio muscular? Provoca que las aves no se hidraten, entonces que se empiece a desjugar. Carne PCE significa pálida, suave y exudativa. Exudativa es que se deshidrata. Entonces, nosotros metemos el pollo al chiller, el pollo se hidrata y posterior a las 24 o 48 horas vemos que perdió todo el agua por alguna extraña razón. Eso se ve mucho por quejas en pollo rosticero. Nosotros mandamos pollo de 2,200, de 1,800, depende del mercado que tengamos, y de repente vemos que se fue hasta 1,200, por ejemplo. Y puede ser 1 o 4, la mitad de lo que mandamos, y no sabemos por qué. Mucho se asocia a estos problemas de bienestar animal. Son quejas, son pérdidas que tenemos o son miles de pesos y dólares que empezamos a dejar de ganar por la falta de bienestar animal. Ahora, voy a poner dos elementos críticos del bienestar animal que igual estamos súper acostumbrados a ver. Imagínense, o no sé si les ha pasado, que alguna vez han tenido una piedrita en el zapato y ay, bien molesta, ¿no? O se les ha enterrado una uña. Ahora imagínense que esa misma piedrita o esa uña enterrada se les infecta y se les hace una lesión. Y después esa lesión no se les cura y se les hace una úlcera y tienen la piel abierta. Ahora imagínense que ustedes están dentro de una caseta, tienen esa úlcera y tienen que decidir entre caminar para alimentarse
o caminar para tomar agua, o defenderse de las aves de alrededor que te quieren comer. Entonces, o te quieren atacar. Entonces, en ese momento, ese estrés crónico, que se nos hace sumamente normal verlo, al final nos está provocando pérdidas, nos está provocando una falta de ganancia de peso de las aves, y que al final se puede prevenir simplemente con manejo de la cama, que es un elemento sumamente importante dentro del bienestar animal. Entonces, como les digo, bienestar animal no solamente es tratar bien bonito a las aves, sino hay al final del día una repercusión económica dentro de nuestras producciones. Hay estudios, hay journals ya totalmente documentados de cómo la ausencia de bienestar animal provoca que algunas bacterias, sobre todo las que tenemos de interés, como la salmonella o el campylobacter, se desarrollen por la falta de bienestar animal, o en este caso por la presencia de un estrés crónico. Muchos de nosotros hemos tenido que presentar alguna vez un examen, ir a alguna entrevista de trabajo importante, pasar por alguna situación en el avión o en algún evento crítico, y después al día siguiente amanecemos enfermos de diarrea o de gripa o de la garganta. ¿Por qué? Porque este estrés agudo nos baja las defensas, nos inmunodeprimimos. Lo mismo pasa con las aves. Si las aves están bajo estrés, el sistema inmune está inmunodeprimido. Entonces, en este punto es donde comienza el círculo vicioso o virtuoso de comenzar a aplicar los antimicrobianos de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque las aves se comienzan a enfermar, la podermatitis se empieza a agudizar y se vuelve un círculo vicioso. Entonces aplicamos fármacos y fármacos para evitar que se nos muera la parvada, pero todo esto se pudo haber prevenido por un correcto manejo de las aves. La parte del estrés asociado a las temperaturas extremas o el estrés por calor de las aves también es un elemento sumamente crítico. No vamos a entrar en grandes detalles, pero igual a veces se nos hace normal tener un transporte de las aves al mediodía y no sabemos que no tomamos en cuenta que las aves se desarrollaron bajo un ambiente totalmente controlado, fresquecitas, con agua, con acceso al agua todo el tiempo, y de la noche a la mañana llegó alguien, la capturó, la metió en una jaula y la puso a la temperatura ambiente. Ese estrés agudo al final nos va a provocar cambios en la calidad de la carne, como la carne PCE o la carne DFD, pero la parte del manejo de temperaturas y tomar conciencia que eso nos afecta también a nosotros económicamente es sumamente importante. Ahora, los protocolos de bienestar animal se instalan, se desarrollan, se implementan a lo largo toda de la cadena. Veamos que todo esto es un efecto acumulativo, desde la parte de la incubadora, la granja, la captura, el transporte, la espera en la planta, todo el proceso en la planta de sacrificio nos afecta de manera acumulativa, es como una bola de nieve, va teniendo un efecto acumulativo conforme va pasando el tiempo. Los estándares de bienestar animal se preocupan o tienen contemplado en la parte de la incubadora el manejo del pollito, el manejo durante el sexado, las temperaturas, los tiempos de transporte de la incubadora a la granja. Directamente en la granja se ven algunos otros estándares, como ya veíamos, la cama, la temperatura, la alimentación, acceso al agua, que son cosas que ya manejamos en el día a día, pero que a veces tenemos que afinar. La parte de densidades durante la captura, el mantenimiento de las jaulas, la técnica de captura de los operadores, que las aves no vayan con los miembros por fuera de las jaulas durante el transporte, el horario del transporte, si es al mediodía, si hay una conducción agresiva, si se mojan las aves para refrescarlas en tiempos de verano, durante la recepción en la planta de sacrificio, igual, si las dejan a la mitad del sol, si no las hidratan, si no les ponen ventilación, y durante el proceso propiamente de faenado, que desde la descarga, el colgado, el uso del aturdimiento, la degolladora, son elementos que van a afectar y todos contribuyen en mayor o menor medida dependiendo qué tan maduro tengamos toda la cadena. Existen algunas herramientas como son los protocolos de bienestar animal y las buenas prácticas pecuarias que nos ayudan a disminuir todo el impacto que tenemos en la producción avícola y que al final nos va a provocar lo que les comentaba,
miles de pesos y dólares que dejamos de ganar por la falta de bienestar animal. Lo mismo pasa con la parte de la producción de huevo. Tenemos diferentes estándares, diferentes elementos que tomar en cuenta durante las etapas de producción, y las buenas prácticas y el bienestar animal nos van a ayudar a disminuir este impacto. Más adelante les voy a dejar unas guías para que ustedes puedan consultarlas y vean de qué se tratan todos estos requerimientos, y verán que muchos de estos de ustedes ya los llevan de manera regular. Ahora, en este punto, todos nos debemos de llevar este mensaje. Orgánico no es igual a bienestar animal. Bienestar animal es independiente, tiene sus propios requisitos, independiente de orgánico. Libre de jaula y en pastoreo tampoco es igual a bienestar animal. Si nosotros queremos implementar un protocolo de bienestar animal para pastoreo, tiene sus propios requisitos, para libre de jaula tiene sus propios requisitos, y para la producción orgánica, de plano no tiene nada que ver. Entonces, es independiente, para que de repente no nos dejemos engañar y estemos conscientes que el que nos volvamos orgánicos no significa que vamos a procurar el bienestar animal y vamos a poder corregir todos los detalles que traemos relacionados con eso. Ahora, como les comentaba, el mercado va cambiando, y cuando recién comenzaba la pandemia, ya después de más de 10 años que las empresas ya tenían protocolos de bienestar animal implementados, ya tenían protocolos para el manejo correcto de todos los antimicrobianos, surgió un nuevo requisito para estas grandes cadenas. Surgieron las auditorías de sustentabilidad. Estas se comenzaron a realizar de manera diagnóstica e informativa a los proveedores hace 2 años. El año pasado nuevamente se les hizo la invitación, se les mandaron cuáles son los requisitos, y a partir de año ya es obligatorio lo que se va a evaluar. Pero ¿qué es lo que se va a evaluar dentro de estas auditorías de sustentabilidad, o cuáles son los nuevos requisitos? El enfoque, como les comentaba, se trata de un enfoque de 360 grados. ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? ¿Cuál es el impacto en los trabajadores y en la sociedad, en el entorno social donde se desarrolla nuestra actividad? El impacto económico y la parte del bienestar animal. ¿A qué se refiere con la parte ambiental? Que las granjas, por ejemplo, tengan un correcto manejo de los residuos químicos, de toda la mortalidad, que se visualice cuál es el impacto en la deforestación, el uso racional del agua, que se vea de qué manera se hace disposición de todos los demás residuos que se manejan en la granja, y, por ejemplo, en el caso de la parte de los trabajadores, que se implementen estrategias para evitar la discriminación, fomentar la inclusión, no tener trabajo infantil. En el caso de que si tienen trabajo migrante, se les pague los sueldos conforme marca la ley, se les den contratos, de que bajo ninguna circunstancia se fomente la discriminación y se fomente la inclusión dentro de las unidades de producción. También que se vea todo el impacto que tienen a nivel social, de qué manera las comunidades cercanas se ven afectadas por la actividad de las granjas donde están instaladas, ya sea positiva o negativamente. Desde la parte económica, la visión es que tengan el máximo beneficio económico sin comprometer a las generaciones futuras. ¿A qué nos referimos con esto? Es que ustedes puedan en el presente ser bastante rentables como empresa, pero que su actividad no comprometa la vida de sus hijos ni de sus familias en el futuro. Y los estándares de bienestar animal, que esos, como ya los venían trabajando, ya únicamente se observa que los tengan implementados y en funcionamiento. Ahora, hay un concepto nuevo que no tiene más de 2 años, que se llama One Health, One Welfare. Este concepto es un concepto totalmente holístico, es lo más reciente que es referente a bienestar animal y el impacto que tenemos en las sociedades donde se desarrollan las actividades de las granjas. Tiene un enfoque igual 360, pero el enfoque es que si las personas que trabajan en nuestra unidad de producción nuevamente se encuentran bajo un bienestar humano, automáticamente van a tratar bien a los animales que están bajo su cargo. A continuación les voy a enseñar un video que resume de qué se trata esta nueva filosofía. Es sumamente interesante, les recomiendo que busquen más al respecto, porque esto va a ser tendencia en los últimos años.
Ok, entonces, One Health, One Welfare se refiere a tener bienestar humano y también al bienestar animal, sin perder en cuenta todo el desarrollo de las comunidades. Es una filosofía que se desarrolla en Inglaterra con investigadores británicos, españoles, y en México actualmente la doctora Marcela Valadez está impulsándolo mucho en México y pienso que va a tener mucho éxito en el futuro reciente. Ahora, ¿qué herramientas tenemos disponibles? Estas son algunas de las herramientas que yo les quiero compartir a ustedes para que puedan comenzar a trabajar, si ustedes así lo desean, en algunos de los estándares de bienestar animal y de buenas prácticas pecuarias. Ya comentábamos, el bienestar animal no solamente es enfocarse a tratar bien a las aves, es un enfoque 360 que incluye capacitación del personal, incluye mantenimiento preventivo de las instalaciones, incluye también elementos relacionados con el programa de capacitación y seguridad de los trabajadores, elementos relacionados con la alimentación, la potabilidad del agua, algunos otros elementos de bioseguridad con los que estamos bastante familiarizados. Entonces, nosotros asegurando buenas prácticas pecuarias, automáticamente vamos a asegurar también muchas de las 5 libertades que también son tan famosas dentro del bienestar animal. Ahora, el primer manual que les quiero compartir es el manual de bienestar animal de la National Chicken Council. Este manual de bienestar animal está desarrollado para pollo de engorda. Es muy interesante, es toda una guía completa de los parámetros que tenemos que tomar en cuenta si queremos implementar un programa de bienestar animal. El otro manual que también está muy interesante es el programa de bienestar animal por la Certified Human. Este es para gallina de postura, también es sumamente interesante. La parte de buenas prácticas pecuarias, que ya lo hablábamos, estos son esquemas de certificación, Global Gap y SQF. Ahí están todos los estándares que tenemos que tomar en cuenta para implementar un programa de buenas prácticas pecuarias. Evidentemente, estas son certificaciones internacionales, pero nosotros no tenemos que estar certificados para empezar a implementar los programas y vernos beneficiados de todas las actividades encaminadas a mejorar nuestra producción y el bienestar de las aves. Estos son estándares relacionados con sustentabilidad y el manejo ético de las personas y del entorno y de los animales. Entonces también está muy interesante para que lo revisen. Uno es un esquema de BRC y otro es un esquema de SQF. Nuevamente también son esquemas certificables, o sea que ustedes pueden obtener una certificación de su unidad de producción, pero otra vez no necesitan estar certificados para poder comenzar a trabajar con estos estándares. Estos son algunos ejemplos de empresas que ya tienen muchos años trabajando con bienestar animal y que han interiorizado que el bienestar animal no solamente es una moda, sino que lo dejaron ya implementado por políticas corporativas debido a todos los beneficios económicos que también les puede traer esto. A continuación vamos a ver un ejemplo igual sumamente interesante de un método alternativo de producción. Este método no necesariamente es mejor, simplemente es diferente. Es para que vean que hay formas distintas de hacer las cosas y que también ustedes vayan innovando y vayan pensando en diferentes estrategias de acuerdo a los entornos de mercado que ya nos platicaba Saúl en la mañana, que tenemos que ir nosotros pensando de qué manera adaptarnos a los nuevos mercados. Entonces, está muy interesante. Vamos a ver igual un video. Entonces, este sistema es un sistema agrosilvopastoril donde se tiene gallina o pollo de engorda en pastoreo con ganado. Ya hablaba Saúl de las grandes extensiones que tienen de territorio en Colombia de ganado en pastoreo y pues no se me hace también mala idea que lo puedan implementar de algún sistema similar. Y ya finalmente, ya para concluir o como reflexión final, les pido que por favor
rompamos paradigmas. Esto es de los más comunes, digo, ya les platiqué yo del paradigma que rompí. Pregúntense o no se dejen llevar por esas frases clásicas. Eso es imposible. No, aquí hacemos las cosas, no hacemos las cosas de ese modo. O ya lo intentamos y no dio resultado. Hacerlo de ese modo no va con nuestra política. Y el clásico, si usted llevara aquí todo el tiempo que yo llevo, comprendería que lo que sugiere es completamente absurdo. Entonces, hay una famosa frase de igual un gerente amigo de una famosa planta en México, Ricardo, que dice, no está bien lo que estando bien podría estar mejor. O sea, no nos quedemos en nuestro estado de confort, tratemos de ir más adelante. Y ya, finalmente, esta famosa frase de la teoría del caos, el abatir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en la otra parte del mundo. Y muestra de esto fue la pandemia, que empezó en un poblado, en un rincón en China, y nos afectó hasta el último rincón de nuestros países. Muchísimas gracias.